Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia de España para selectividad. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y de verdad que tengo que deciros que es un honor y una alegría estar aquí con todos vosotros, porque me lo paso muy bien y voy a intentar hacer las cosas lo más llevaderas posible a esos estudiantes de segundo de bachillerato que están en esa durísima travesía que va a terminar en selectividad. Querido amigo, querida amiga, este podcast va por ti. Antes de empezar con el programa de hoy, un recordatorio muy importante. Este episodio puedes escucharlo desde la aplicación de Podium Podcast, donde tienes acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad y entre los que se incluyen unos cuantos de historia. También decirte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes conseguir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso en mi blog www.elprofesorinquieto.com. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. Un tema interesante, un tema apasionante, a la par que triste, como siempre, tantas veces en nuestra historia cíclica. De repente llega alguien que intenta reformar el país, intenta modernizar el país y no se le deja, no se le permite. Y eso fue lo que le pasó al Conde Duque de Olivares. Tenemos que decir que tenía honestas intenciones, pero de nuevo su intento de reforma, su intento de modernizar el país, su intento de que esta sociedad tirase para adelante, naufragan, bueno, como tantas veces en nuestra historia. Miren, empezamos recordando algunos conceptos muy importantes. Tenemos que recordar que tenemos a los Austrias mayores y a los Austrias menores. Decimos que los Austrias mayores son Carlos I y Felipe II. Le llamamos los Austrias mayores porque son los monarcas austrias con más poder en España. Luego tenemos los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y decimos que estos son los Austrias menores porque son los que menos poder tienen o son los reyes que van llevando poquito a poco al Imperio Español a su disolución, a la pérdida de la hegemonía y van llevando al Imperio a la absoluta decadencia. Sucede que con Felipe III empieza el desastre. Recordemos que Felipe III, era un nini, ¿de acuerdo? No tenía muchas ganas de trabajar, así que ¿qué es lo que hace Felipe III? Delega el gobierno del imperio en un superministro llamado Valido, ¿de acuerdo? Entonces, durante el reinado de Felipe III hubo dos válidos. Primero, el duque de Lerma y luego su hijo, el duque de Uceda. ¿Qué tenemos que decir de estos válidos que fueron ministros o válidos, como se decía en la época con Felipe III? Que eran unos corruptos. De hecho, el duque de Lerma, llegó a trasladar la capital de Madrid a Valladolid solo por dar un pelotazo inmobiliario, y le salió bastante bien. Luego retornó la capital a Madrid. Esto era lo que teníamos en España. Y hay que decir que bajo el reinado de Felipe III, España está en un periodo de paz. Durante el reinado de Felipe III, España hay paz, una paz que España no había tenido en un siglo, ¿no? Entonces, durante el reinado de Felipe III coincide con una época de paz. Llegamos a 1621 y Felipe IV, con 16 añitos el chaval, estaría en primero de bachillerato, ¿de acuerdo? Llega al trono. Felipe IV, otro incapacitado para el trono. Felipe IV era como el padre. No, este chico no estaba preparado para reinar. ¿Qué hace Felipe IV? De nuevo, delega el gobierno del imperio, se lo delega a otro superministro. En este caso, un tal Gaspar Guzmán, conocido como el Conde Duque de Olivares, que será el valido de Felipe IV desde 1621 a 1643. Y hay que decir que este valido, no era tan corrupto como sus antecesores, o directamente no era corrupto. Este hombre, como hemos dicho, intentó de manera honesta reformar el país, intentó modernizar el país, intentó una serie de reformas que hubieran venido bastante bien a la sociedad de entonces. Para empezar, hemos dicho que durante el reinado de Felipe III hay paz, pero llega el reinado de Felipe IV y se reanudan los conflictos internacionales. España, de nuevo, se ve envuelta en diversos fregados que ni le iban ni le venían, pero que ahí estaba España, que pasaba por ahí y se mete y salimos trasquilados. Por ejemplo, el Conde Duque de Olivares
bueno, para restituir ese prestigio que estábamos perdiendo, bueno, pues volvemos a la gresca. Y resulta que en 1621 termina la tregua que se había pactado en las Provincias Unidas, o sea, Holanda, para que nos entendamos, o sea, en 1621 termina la tregua de 12 años que se había pactado con las Provincias Unidas en 1609. Esa es la famosa tregua de los 12 años. Termina en 1621. ¿Por qué termina esa guerra? Pues porque en ambos bandos querían guerra. En ambos bandos había gente que estaba calentando el ambiente para que se llegase a la guerra. Entre ellos el conde duque de Olivares. Él quería realmente que se reanudase el conflicto. Pasa también que en Europa estalla la guerra de los 30 años, que va de 1618 a 1648. En principio, esa guerra perjudicaba a los Austrias de Centro Europa. A España ni le iba ni le venía esa guerra, pero España acude a esa guerra para ayudar, bueno, pues a sus aliados, a sus familiares, y madre mía, o sea, España va a ayudar a su aliado, en una guerra en la que no tenía intereses. Resulta que la guerra termina en 1648 y nuestros primos, a los que habíamos ido a ayudar, luego nos dejaron tirados contra Francia. Así fue. España va a ayudar a sus primos del centro Europa y cuando termina la guerra España se queda sola contra Francia y es derrotada. España pierde en esa paz de los Pirineos y, por ejemplo, perderá el Rosellón y la Cerdeña. Entonces, esto en cuanto a política exterior, ¿no? Hemos dicho que se reanuda la guerra contra las Provincias Unidas y también España va a la guerra de los 30 años que luego continuará por su cuenta contra Francia. Y ahora, ¿qué hace el conde duque de Olivares a nivel interno para fortalecer la monarquía? Bueno, pues intenta perseguir la corrupción. Recordemos que los antecesores del conde duque de Olivares, el duque de Lerma y el duque de Uceda, eran unos corruptos. Así que, pues la corte entera estaba infectada. Así que el conde duque de Olivares intenta de manera honesta limpiar la corte de corruptos y, bueno, pues al final lo que hace es ganarse enemigos. Intenta también, pobrecillo, es que me entra la risa de leer esto. Intenta reeducar a la sociedad para que vean bien el trabajo. Miren, en aquella época los nobles no trabajaban. Y los nobles no pagaban impuestos. Y los nobles eran los admirados, la gente más admirada por la sociedad. ¿Por qué? Porque eran ricos y no trabajaban. Al final, ese es el anhelo más profundo de todo el mundo, ¿no? Vivir muy bien sin dar un palo al agua, o por lo menos de buena parte de la sociedad. Entonces, los nobles eran los más admirados. Entonces, trabajar era una seña, era señal de que eras pobre, de que necesitabas ganarte la vida trabajando, y eso era una cosa que estaba muy arraigada en la mentalidad española. No así en el norte de Europa. En el norte de Europa el trabajo era un valor en alza, ¿de acuerdo? Bueno, pues el conde duque de Olivares intenta reeducar a la sociedad para que vea el trabajo como un valor, que valoren el comercio como algo bueno. Por supuesto fracasa, ¿no? Y vamos ya a sus reformas estrellas. En 1624 redacta un texto que se llama el Gran Memorial, dirigido al rey Felipe IV. ¿Y qué intenta? ¿Qué es lo que pide? Que todas las leyes de los distintos territorios del reino, del imperio, se unifiquen bajo las leyes de Castilla. Porque en España cada reino era autónomo, digamos, y tenía sus propias leyes, tenía sus propias cortes, tenía su propia tradición. Bueno, pues lo que intenta el conde duque de Olivares es que todos los territorios, todos los reinos sean unificados bajo una sola ley que sea, y propone como ejemplo la ley de Castilla. Por supuesto, bueno, pues tampoco le sale bien. Y hay otro proyecto que es la unión de armas. Recordemos que España ha ido a la guerra de los 30 años, O sea, España se acaba de meter en un pedazo de conflicto que casi, salvando las distancias, la guerra de los 30 años es casi como una guerra mundial, ¿no? Entiéndanme, donde toda Europa está envuelta en esa guerra. Entonces España ha ido a esa guerra y al conde duque de Olivares se le ocurre, bueno, pues que haya un ejército permanente de 140.000 hombres. ¡Ojo! 140.000 hombres un ejército de 140.000 hombres en los que participen todos los reinos del imperio. En los que participen todos los reinos del imperio de manera proporcional según la población que tengan. Porque hasta entonces, quien sostenía el peso del ejército era Castilla.
Entonces se le pide al resto de territorios que también aporten hombres al ejército. Eso es lo que se llama la unión de armas. Bien, bueno, pues mal. Se lía pardísima. Fíjense. Las Cortes de Aragón aprueban a regañadientes la unión de armas. Muy bien, perfecto. Las Cortes de Valencia aprueban a regañadientes la unión de armas. Perfecto, ya van dos. Y las Cortes de Cataluña no aprueban la unión de armas. Se niegan. Bien. Pues ¿qué hace el conde duque de Olivares? Que no queréis aportar hombres al ejército. Sí, esperaros. ¿Y qué hace? Bueno, pues recordemos, ¿no?, que hemos dicho, estamos en la guerra de los 30 años, uno de los enemigos de España es Francia. Bueno, pues ¿qué hace el conde duque de Olivares? Manda a los tercios a Cataluña para desde allí atacar a Francia. ¿Qué es lo que está haciendo? Abrir un frente con Francia por Cataluña. ¿Para qué? Para obligar a los locales de Cataluña a participar en la guerra. Ya que no lo habían votado en las Cortes, pues en una política de hechos consumados, el conde duque de Olivares quería obligar a la población de Cataluña a entrar en la guerra sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que los campesinos, la población local de Cataluña, se rebela contra la presencia de tropas de los tercios castellanos en Cataluña, y en concreto eso se produce el día del Corpus. Por eso a esa rebelión se le llama el Corpus de Sangre. Estamos en 1640. Se llega a asesinar al virrey de Cataluña. ¿Y qué es lo que hacen los rebeldes? Catalanes? Se ofrecen al rey de Francia, ¿vale?, para que los proteja. De esta manera, Cataluña pasa a formar parte de Francia durante 12 años. Finalmente, en 1652, que tampoco le fue muy bien, con el rey francés tampoco le fue muy bien. Así que en 1652, las tropas castellanas de nuevo entran en Barcelona, bajo el mando de Juan José de Austria. Y paralelamente a la rebelión en Cataluña, hay otra rebelión en Portugal que empieza en diciembre, por los mismos motivos, por las mismas razones. Portugal tampoco quería aportar hombres, o no quería aportar los hombres al ejército que le había pedido el conde duque de Olivares. Así que en diciembre de 1640 se rebelan y nombran al duque de Braganza, lo nombran rey de Portugal bajo el título de Juan IV. ¿Qué pasa? Que la monarquía española estaba en muchos fregados. Estaba en muchos frentes, que si en la guerra de los 30 años, que si la rebelión en Cataluña, que si otra rebelión en Andalucía, que ahora hablamos, etcétera. La monarquía no podía hacer frente a tanta rebelión, así que en 1668, bajo el Tratado de Lisboa, Portugal se independiza. ¿Y por qué digo que qué pena, que qué tristeza? Porque ya desde entonces nunca más Portugal y España volverían a estar unidas. Esto es un debate que yo siempre lo planteo a mis alumnos, que si uno mira el mapa de España, uno mira la geografía, mira la historia, mira las tradiciones, es para mí una auténtica anomalía que España y Portugal no sean el mismo país. Y aquí en 1668 es cuando nos separamos para siempre, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de otras revueltas. En Andalucía, también en Andalucía se producen revueltas. Fíjense, esto es lógico que haya tanta revuelta. No solo hay una crisis económica y una crisis de subsistencia, sino que también hay una crisis política. ¿De acuerdo? La estructura casi parece que se está yendo al traste, parece que se desmorona. Y es en esos momentos, cuando el poder es débil, cuando surgen las rebeliones, ¿no? Y entonces en Andalucía, el duque de Medina Sidonia con el marqués de Ayamonte se rebelan en Andalucía. A esa rebelión hay que unirle motines de hambre de gente que es que lo estaba pasando mal, gente que tenía hambre. ¿Por qué? Porque tenían una gran presión fiscal, tenían hambre, estaban pasando enfermedades, etcétera. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que puedes escucharlo desde la aplicación de Podium Podcast. También te recuerdo que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todo ello, puedes seguirme en mis redes sociales. Por ejemplo, Instagram, el profesor inquieto, TikTok, el profesor inquieto, YouTube, el profesor inquieto, Twitter, el profe inquieto. Estoy en todos lados. Sígueme en alguna, si quieres, si no, pues no pasa nada. Que te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. Chao. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast, y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.